Muchas gracias por venir. La revista Bagre les ha invitado, conocedoras de su caso. Sabemos lo difícil que es estar aquí, sabemos lo difícil de lo que han pasado, lo complejo de lo que ha sucedido, y esto solo requiere valentía, que la han tenido ustedes y como hemos visto su lucha, hemos visto su avance, queríamos que presenten a la sociedad qué es lo que se necesita, qué es lo que sucede con nuestros hijos, cómo prevenir, y en eso ustedes son mucho más valientes al decirnos cómo lo hicieron, qué enfrentaron y qué deben dar de consejo al final a las madres. Empecemos primero porque necesitamos saber qué las hizo escoger esta institución. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por la acogida, por recibirnos y como bien dice usted, esto es algo que ha movido la perspectiva de uno como mamá. Y para contestar la pregunta, claro, uno como mamá, como papá, como padre de familia, quiere siempre algo mejor para sus hijos. Entonces, el elegir era primero ver, conocer la propuesta académica de la unidad educativa, de la institución educativa. Entonces, ¿qué nos motiva? Pues primero el tema, como digo, de la propuesta académica en sí, el valorar, el entender cómo funcionaba esta propuesta y poco a poco ir conociendo el colegio, ¿no? A través igual de las personas que nos guiaban dentro de la institución para darnos la apertura. ¿Y cómo era la relación con este señor que está involucrado? Le soy sincera, yo no lo conocía al profesor, ¿sí? No sabemos quién era el profesor porque nunca hubo como una presentación de los docentes frente a los padres de familia de decirnos, bueno, van a ser estos profesores los suyos, no van a ser. En el caso nuestro, pues en el preescolar como tal, quienes conocíamos era la profesora tutora y a la profesora la ayudante que estaban a cargo del grupo de niños. ¿Algunas de ustedes madres nos podrían decir, más allá de lo físico, qué cambios notaron en sus hijos? ¿Qué es lo que percibieron? ¿Quién nos puede decir? Buenas, buenas tardes. Yo nosotros descubrimos esto en el marzo, pero yo desde enero ya vine viendo en mi hijo el tema de que no quería ir al colegio, para nada. Se cogía de mis piernas o al papá le decía que no quería ir al colegio, que le dolía la barriguita y empezó. Hubo 2 semanas antes de descubrir el delito que mi hijo simplemente no quería ni siquiera bajarse del auto. O sea, simplemente no quería, no quería y no quería. Y claro, uno como madre va pensando, no quiere porque durmió muy tarde o no quiere porque, no sé, a lo mejor algún niño le está molestando, porque mi hijo era el más pequeño de la preparatoria, ¿ya? ¿Qué En edad edad, tenía tu hijo para estos 5 años. 5 Sí, años? pero muchos compañeritos ya habían cumplido para esa época 6 años. Él es el más pequeño porque él cumple recién en noviembre. Entonces él acabó en noviembre de cumplir 6 años. Y sus compañeros ya van a cumplir 7 en estos meses. Entonces estamos hablando que era el más pequeño, entonces uno siempre tuvo ese como, tal vez quiere no ir por tal cosa, o tal vez alguien le está molestando, o algún otro que uno mismo se responde. ¿Sí? Pero él no quería ir al colegio. Incluso hablé yo con Diana, que está aquí, y le comenté lo que me había dicho la profesora de lengua y literatura, de que mi hijo debería bajar un nivel porque está inmaduro, me decía ella, a pesar de que siempre tuvo buenas notas, él sabía o avanzaba en sus cosas bien, en aprender a leer, estaba aprendiendo a leer en ese momento y todo, pero me llamó mucho la atención y yo sí acudí al DS, ¿ya? Hablé con Diana, que ella me había llamado a mí a preguntarme, ¿cómo estamos en el colegio estos meses? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Hay este inconveniente, tengo este inconveniente, lo que estoy mencionando. Y ella me dijo, voy a ir yo al Kids a mirar qué es lo que está pasando con mi hijo, ¿ya? ¿Alguien más detectó? ¿Qué detectó? Bueno, en el caso de mis 2 hijas, la una estaba en la primaria y obviamente él no era profesor directo, pero él, daba como ese acompañamiento y cuando el profesor principal le dejaba dando clases, entonces también en ese aspecto, por ejemplo, mi hija tuvo algunas eventualidades de que no quería ponerse el short, o sea, lloraba todas las mañanas y era: "No quiero ponerme el short y no quiero ponerme el short". Y decía: "Pero Amelia, tienes que ponerte porque es parte del uniforme", y era una exigencia, obviamente,
como madre, de hacerle poner su uniforme correctamente. Y era, pero ajústame bien la cinta del short. Y yo le decía, bueno, entonces yo le hacía un lazo, pero eso ocurrió varias veces. En el caso de mi hija más pequeña, en cambio, bueno, mi mami era quien le iba a retirar. Por cuestiones de trabajo yo no podía retirarle. Y la chiquita lo que hacía era salir con una cara, pero de espanto total. Y mi mami me decía, pero hijita, algo le pasa a tu hija. Me dice, no quiere salir del colegio, sale con una cara enojada, brava. Entonces yo le decía, mami, pero me dice, pregúntale a la profesora. Y ella también le preguntaba a la profesora y decían, no, es una niña feliz, no le pasa nada, no sucede nada, nada. Entonces yo decía, pero yo también hablo con ellas y me dicen que no pasa nada. Entonces empezábamos a ver y obviamente conductas, las conductas emocionales eran súper diferentes. Entonces, claro, te vas topando con con este diferente tipo de comportamiento de cada una y pues ya llamaba la atención, pero igual ninguna profesora te decía que algo pasaba. ¿Cómo fue ese primer momento de revelación cuando ya entendieron que había un cambio en el comportamiento de sus hijos? A ver, el tema con mi pequeño es que él se topaba las partes íntimas. Siempre se topaba las partes íntimas. Tenía el carácter muy irritable, era muy sensible, se le retaba algo, él lloraba. Entonces, yo comencé a notar este tema de las primeras muestras, digámoslo así, faltando como unos 15, 21 días. Pero cuando ya se dio el boom de que algo estaba pasando y yo sentía como madre, es cuando mi esposo por temas de trabajo viaja muy frecuentemente, se ausenta de la casa. Entonces, cuando mi esposo salía de viaje, antes él era como que lloraba, papi te extraño y listo. No, faltando estos 21 días, casi 2 meses atrás, lloraba con una intensidad, perdón, de que: "No, papi, no te vayas, papi, quédate". Y claro, o sea, era como que luego entendimos por qué mi bebé no quería quedarse solo conmigo. Y era netamente por este tema, porque llegaron a amenazarle a tal punto de que me iban a matar a mí cuando mi esposo se iba. Entonces, este tipo, supo cómo manipular a cada uno de nuestros niños, dependiendo de las debilidades o el tema emocional que él tiene, como lo mencionó, la otra mamita. Cuando nos enteramos por primera vez, yo me enteré por una madre de familia el 24 de marzo del 2025. Creo que nunca me voy a olvidar esa fecha. Me llamaron a mi celular y me dijeron: "Por favor, baja al colegio que algo pasa". No me dijeron netamente qué, pero dentro de mí creo que yo ya sabía que algo más fuerte pasaba. Bajé enseguida, le retiré a mi pequeño y claro, antes de eso yo ya me topé con una mamita afuera y ella me dijo que cuando le retiró a su pequeño, ella le marcó y le topó netamente el rabito, le dijo: "No me topes ahí, porque ahí me sabe topar el profesor Steven". Y él netamente habló que les topaba a los otros compañeritos y uno de esos niños era mi pequeño. Cuando le retiré a mi pequeño, me subí al auto, le pregunté y fue ahí que él me declaró y me dijo que no me decía nada porque netamente me iban a matar a mí cuando mi esposo se iba. Entonces, claro, nosotros como madres somos muy impotentes. Netamente creo que ahí fueron los 3 primeros niños que hablaron y nosotros ya posteriormente nos tratamos de reunir con las autoridades para tratar de seguir todos los protocolos que supuestamente tenía ese colegio, pero ya luego creo que eso ya es Gracias otra por historia. decirnos, porque esto es importante para muchas madres que a veces los hijos no les entendemos ese cambio de comportamiento que puede darse y que afecta a la familia, al niño, y no lo entendemos, pero es de poner muchas alertas. En su caso, ¿qué protocolos vio que utilizó la escuela? ¿Hizo algo en relación a su menor? Bueno, buenas tardes. En mi caso, em, igual de igual forma, nos enteramos, ¿no? Por parte de una de las mamitas que nos hizo la llamada y escucharles a mis compañeras, ahora mis amigas, madres de familia que hemos estado luchando ya casi un año seguido y recordar ese feo momento, como dice una de las mamitas, no nos vamos a olvidar de ese día, de la impresión de ese día que después de la valoración psicológica que hicimos a nuestros niños, nos hayan dicho: "Sí, fue víctima". Entonces, eso fue lo doloroso, indignante,
Nosotros como padres, la familia completa totalmente acabada, fue bien difícil, buscamos ayuda, preguntamos en el colegio qué pasó, por qué no nos comunicaron el día que pasó esto. Nosotros no nos enteramos por la unidad educativa, nosotros nos enteramos por los padres de familia, por la comunicación que teníamos entre padres de familia, nos alertaron y nos dijeron, esto fue lo que pasó. Esto había pasado en horas de la mañana en la institución y a nosotros nos comentaron más o menos a eso de las mediodía más pasado del retirarle a la niña de la escuela. Mi esposo la retiró, la profesora la entregó sin ninguna notificación, no había pasado nada ese día. Sin embargo, la llamada de las mamitas a alertarnos sobre este problema fue en la tarde. La institución no activó ningún protocolo, no tomó ninguna medida. El simple hecho de que haya pasado esto porque fue una flagrancia, fue la policía, lo detuvieron al docente, debían haberlo informado, pero nunca lo hicieron. Entonces, después de esto, nosotros seguimos la valoración psicológica individual. Yo en mi caso hice 2 valoraciones psicológicas, las 2 coincidieron con lo mismo, porque es difícil, ¿no? Es difícil creer. Yo solamente cuando pasó esto decía, por favor, que mi hija que no le haya pasado. Y uno espera que no, nunca. Tu hijo es tu tesoro más preciado y tú quieres lo mejor. Sin embargo, bueno, esto hasta ahora mi hija está en tratamiento, seguimos en tratamiento psicológico. Eh, Igual, bueno, una forma tal vez nosotros no nos dimos cuenta, el miedo excesivo a estar sola, miedo excesivo a la oscuridad, miedo a dormir sola. Todavía luchamos con eso, pero ahí vamos. Sin embargo, la institución no fue un punto de apoyo. Tuvimos distintas reuniones, hicimos presión con el distrito. El distrito fue el que ejerció presión sobre la institución para que nos den la cara y nos respondan y nos digan qué fue lo que pasó. El dueño del colegio yo digo, nos lavó el cerebro a los padres de familia en la primera reunión. Entiendo que él es un orador, lidera un grupo y tiene mucha fuerza de palabra, nos convenció. Lo que a mí más me indignó fue que nos hizo rezar, pidiendo por nuestros hijos. Nos cogió de la mano, a todos los padres se comprometió en apoyarnos y nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Simplemente ahora nosotros somos los padres que queremos extorsionar a la escuela, que tenemos intereses económicos con la escuela, cosas que simplemente nos han venido acabando. Pero no, seguimos en la lucha y aquí estamos. Porque sí, el colegio siempre trata de desprestigiarnos a nosotros, nunca nos apoyó, nunca nos guió. Nos prometieron muchas cosas para que sigamos con nuestros niños ahí. Nosotros les dejamos una semana después de que pasó esto a nuestros hijos todavía en esa unidad educativa. Sin embargo, todos los compromisos de los que ellos llegaron no se cumplieron y por ese motivo es que decidimos sacarlos. Y al momento hemos estado en una lucha constante justamente con la unidad educativa para que se hagan responsables de la negligencia que tuvieron al contratar profesores que tal vez no tuvieron una evaluación inicial, una valoración psicológica en donde podrían ver que eran aptos para trabajar con niños tan pequeños. ¿Quién me puede explicar cómo fue el proceso de denuncia? ¿Qué pasó con la justicia? Una vez que nosotros nos enteramos y como bien dijo mi amiga, llamamos al 911 porque en esa reunión el dueño del colegio nos dijo que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Entonces nosotros fuimos los que llamamos al 911. El 911 acudió al colegio del CROD, más o menos en unas 2 horas, creo yo, después de esa reunión. Estuvieron ya los padres, que estuvimos los tres padres, estuvieron ya tíos de los niños, ya hubo más personas, más familiares, vinieron otros padres también. Al momento que llegó la policía,
le sacan, porque la unidad educativa saca al docente, ¿sí? Y ellos nos pidieron a nosotros, hagámoslo lavándonos el cerebro, ¿no? Como siempre. Hagámoslo de una manera muy callada, muy calmada, porque no podemos hacer la distracción, no podemos hacer esto, porque ustedes tienen hijos mayores. O sea, hagámoslos por sus hijos mayores, no hagamos escándalo por sus hijos mayores. Esa fue la consigna. Pero dentro de uno de los niños abusados también estaban los hijos de los profesores, también estaba el hijo de la directora del Dalcross Kids, el nieto, perdón, y ellos, los papás del niño, vinieron también, se descontrolaron, agredieron al profesor cuando la unidad educativa saca al profesor para el que la policía lo lleve, ellos le agreden y obviamente se hace el escándalo. Que si no hubiera habido esta agresión o no hubiese habido esto, los demás padres del colegio a lo mejor ni siquiera se hubiesen enterado de que había este inconveniente, porque fue una Y parece reunión. que ese era el Ese interés, era el ¿no? Que interés, no se exacto, que no conozcan, se conozca. Pero porque lastimosamente. primero prima el negocio sobre el interés superior del Así niño, es, ¿no? totalmente de acuerdo. Bueno, de eso nosotros nos fuimos dando cuenta posterior, ¿no? De que todo lo que dijeron fue solamente para calmarnos y a lo mejor no hagamos lo que pasó, que a la final no fuimos, no hicimos lo que es los que fuimos a la reunión, porque como bien digo, salimos lavados del cerebro de que 100% el colegio apoyará a los niños, ¿sí? Pasó esto, pasó el escándalo, nosotras aprendimos al tipo, la policía ingresó al colegio a prenderle, le sacaron por la puerta de atrás y nosotros, con toda la desconfianza del mundo, seguimos en caravana a la policía hasta el Puente 8, ya hasta que le ingresen, hicieran el parte policial y ahí nosotros, ese momento, nos enteramos que él llegó allá sin el celular, ¿ya? ¿Qué persona en la actualidad no está con el celular? ¿Ya? Pero ahí nosotros nos enteramos. Y claro, posteriormente sabemos que porque al momento que los padres le agreden a él, la policía ingresa al colegio, pero hay profesores, dentro de ellos, que es el principal de educación física, que era el coordinador o director, no sé cómo se llama, de educación física, le coge a él, le alza porque le meten arrastras para que no le sigan pegando y al momento que le alza sabemos que le quitó el celular. O sea, que nunca integraron el celular como No, elemento probatorio porque nunca, debió haber no, existido no, muchas cosas que exactamente. podían probar la responsabilidad no Así es, solo de abuso, sino quién sabe de qué más. así es, que no sabemos. Ah, Entonces, a ese momento nosotros nos enteramos que no entró con el celular ni la billetera, ¿ya? mm. No entró con eso. Posteriormente sabemos, no sé si Alejandra quiere hablar, fue a esa reunión, como pasó todo este boom, nosotros nos fuimos a las diferentes diligencias, nosotros fuimos a la fiscalía en Sangolquí, a pesar de que el colegio no es Sangolquí, no es Rumiñahui, el colegio está dentro del distrito metropolitano de Quito, pero no sé por qué nos mandaron hasta Sangolquí. Llegamos a la fiscalía de Sangolquí, nosotras que estábamos ahí las tres, y bueno, fueron llegando madres y padres de los compañeros de los niños en apoyo a nosotras tres. Vamos a apoyar a nuestros compañeros solidariamente. Jamás ellos pensaron que sus hijos fueron víctimas de abuso tampoco, o sea, fueron en una forma de solidaridad con nosotras. Ese momento vimos que llegaba el dueño del colegio con la rectora y el inspector general. Entonces nosotros, en nuestra inocencia, pensamos que sí, ellos venían a hacer a cumplir lo que nos dijeron, vamos a apoyar a los niños, ¿sí? Pero no, resulta que si ellos no denunciaban, ellos tenían una sanción, ¿ya? Porque eso ha sido Ujú. la ley del ministerio, ¿no? O sea, ellos tienen que denunciar, si no, tienen ellos sanción o no sé qué otras cosas, pero no lo hicieron por los niños, lo hicieron porque les tocaba hacer. Pero en ese momento nosotros no sabíamos, además que estábamos en un shock. De ahí nosotros vinimos acá a Quito a hacer el tema de flagrancia, hicimos todas las diligencias que teníamos que hacer, nos tomaron todas las fotos, entrevistaron a nuestros hijos, hicieron el examen médico ¿Les legal. hicieron cámara de Gesell a los niños? Sí, ¿Rindieron testimonio con una psicóloga? así es. Obviamente como nosotros éramos de flagrancia, hicimos en el mes que había los 30 días, los niños hicieron la cámara. ¿Los testimonios de los niños fueron coincidentes? Sí, de los tres. Ese momento eran En 3. ese momento eran tres. Ahora ya estamos hablando de que el otro pequeño de 4 años también entró a la cámara y también contó.
¿sí? Cómo fue, que es lo mismo. Y hay otra nena que ya fue la primera niña en dar el testimonio en la cámara, también dice, ¿no? Cómo ella miraba cómo le tocaba a ella y ella miraba cómo él tocaba a los demás niños. Aquí lo complejo. Sé que le dieron la libertad pese a la gravedad y a la peligrosidad que era de este agresor. ¿Qué sintieron? ¿Qué pasó? Se nos acabó el mundo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la jueza Mayra Vinces de Rumiñahui. Ella llama, o sea, fue un mes de un montón de audiencias, porque hicimos un montón de plantones. El dueño del colegio nos llamó a nosotros a una reunión y nos cerró la puerta, nos tuvo 1 hora y media fuera, parados. Así de indignante fue el trato que nos dio. Nos tuvo 1 hora y media parados. Por algún motivo alguien se contactó con el distrito, vino el director distrital con su equipo a burlarse de nosotros igual, ¿no? Ese director distrital en su momento, que ya fue despedido o sacado de su cargo por el Ministerio de Educación, porque ahí sí pudimos probar con fotos que él fue el que inauguró el Dalcross Kids y estuvo ahí, cortó el lacito y fue todo, y está en las redes del Dalcross Kids y todo. Entonces, tú como padre, ¿cómo puedes creer que un funcionario público puede prestarse para eso cuando es una casa donde no hay hasta el día de hoy permisos de funcionamiento? El Dalcross Kids tiene permiso para funcionar dentro de la matriz del Dalcross. No tiene permiso para funcionar a 1,5 kilómetros, donde ellos inauguraron con bombos y platillos, incluido el director ¿Y eso distrital. desconocían ustedes al momento Claro. en que? Nosotros nos enteramos de esto con una reunión con la auditora que estaba en ese momento haciendo toda la investigación al colegio, porque no activó los protocolos, no activó nada de esas cosas, porque 15 días después, nosotros, después de despertar del shock, después de despertar del dolor, después de mirar la burla que fue hacernos rezar y abrazarnos entre todos y decir, el Dalcross está con ustedes porque ahora la campaña es el Dalcross te cuida y renace. ¿Te cuida y renace de qué? ¿Sobre el dolor de nuestros hijos? O sea, indignante. La semana que comentaba también la mamá, o sea, de que te digan, sí, venga a hacer la diligencia, y no le sacaron a mi hijo al picnic que ahí van a hacer una diligencia. Mi esposo es el abogado de todos los niños, que no cobra por si acaso, porque andan diciendo todo el tema del dinero. No les ha cobrado un centavo a ninguna de las madres como para decir que esto es un negocio. Mi esposo quiere ir a la diligencia y resulta que él entra, abre la puerta y mi hijo estaba parado ahí. ¿Cómo usted cree que mi esposo pudo entrar a la diligencia? No lo pudo hacer, porque estaba mi hijo ahí y era revictimizarlo. Iba a saber que algo pasaba y por eso mi esposo estaba ahí. Estaban policías, estaba la fiscal, estaba un montón de personas y los niños seguían ahí. Entonces, nunca fue verdad esto de que vamos a hacer la semana más segura, que vamos a hacer el picnic para que los niños no estén y no miren a la policía entrar a hacer la diligencia del reconocimiento del lugar de los hechos. Revictimización absoluta a los niños. Total. No hubo Y el cuidado. jueves de esa semana, el tipejo este declara, ¿sí? Y él acusa a la cotutora de nuestros hijos. ¿Sí? Él acusa y él dice que él nunca estuvo solo, que siempre estuvo con ella. Entonces, si hay un delito, estamos hablando de que ella era partícipe del delito. Entonces, mi esposo sale de la diligencia y le saca a mi hijo ese instante del colegio. Y me dice, él no va más al colegio. Y resulta que nos enteramos ese mismo día jueves por otra mamá que no está aquí. Esta mamá le ve a ella, o sea, ni siquiera le despidieron a la cotutera que no cuidó a nuestros hijos, a la que tenía que llevar a los niños a la clase de educación física, ni siquiera le despidieron, porque a lo mejor estaba tomando café o peinándose o maquillándose, pero cuidando a los niños no O estaba. quién sabe. ¿Ya? Entonces, ella declara el día viernes. Él declara el jueves y ella declara el día viernes. Pero el día jueves, la mamá habla con el niño y le dice, oye, ¿sabes qué? La Estefanía Cerón sigue siendo tu cotutora. Sí, mamá, no mi cotutora, pero ella me cogió en el recreo y me dijo, lo que pasaba con el Steven no tienes que decirle a nadie. Entonces, estamos hablando de que no solo es una persona, ¿ya? Que lastimosamente tampoco las vincularon al proceso, porque ellas son parte de esto, porque el Dalcross Kids no son aulas chiquitas cerradas como el Ampetra, el Dalcross Kids son ventanales, y todos los ventanales dan al patio, y todos los niños dicen que fueron tocados en el patio, porque ojo, no es un día que les tocó, vienen siendo, como dijo el Tribunal Penal,
un abuso sistemático de mucho tiempo que los niños sufrieron, ¿ya? Entonces, no es que fue un día que al tipo se le ocurrió tocarle, no, no, fue un abuso sistemático. Por eso tiene una sentencia de 17 años, 4 meses por un delito de abuso sexual, ¿En qué porque es estado está agravado. este momento el caso? El caso ahorita tenemos audiencia de apelación en flagrancia, tenemos audiencia de apelación para el 30 de enero. Es telemática la audiencia. Y seguimos con los casos ordinarios. Es preocupante. ¿Él se está presentando en las Se está audiencias? no, en las audiencias de flagrancia sí, porque le ordena Ya. la presentación. Pero tenemos en el otro caso del niño de 4 años, que igual le sustituyeron la medida porque funciona, está funcionando la medida, ¿no? Entonces, el día que a nosotros nos dijeron que el mismo día le llamamos a juicio, pero te dejo que te defiendas en libertad. O sea, no estamos hablando de un delincuente que robó algo. No estamos hablando de un abusador sexual de nuestros hijos y está libre. Entonces yo le pregunto a la jueza, yo le pregunto a la jueza y que me respondía, ¿puede dormir ella? Porque debe ser madre, debe ser abuela. O sea, ¿puede O dormir? sea, las dos juezas, son dos juezas. No, es una. En flagrancia es una. Ya, Y la otra jueza, que es en el otro caso, ya. entiendo yo, o mi esposo me explica, que como la medida sustitutiva en el primer caso de flagrancia funciona y él se presenta todos los miércoles, como que tú a eso aseguras que no va a abusar de ningún otro niño, no había cómo ordenarle la prisión preventiva en el caso del niño de 4 años. Entonces, mi pregunta es a la justicia, ¿cuántos niños más necesitan para regresarle a la cárcel? O sea, ¿cuántos niños más necesitamos? ¿Cuántos Es más? un riesgo que Estamos un 3 niños de agresor. flagrancia con cámara, estamos a 2 niños más, uno de 4 años y una niña de 5 años. Nuevamente hicieron cámara y nuevamente dicen todo lo que él les hizo y estamos esperando todavía las diligencias de la Fiscalía de los otros juicios en vía ordinaria, que todavía no se dan. Hay 2 o 3 madres que ni siquiera empiezan ninguna diligencia con sus hijos. ¿Ellas por qué no lo han hecho? ¿Tienen idea? ¿Les han Porque dicho? no, en el uno está extraviado el expediente de la una mamá, nadie encuentra dónde Mm, está, la otra ya mismo le señalan, la otra sí, y se dan la vuelta, ¿no? Porque bueno, la mm. fiscalía, después de unas denuncias que pasó con los niños más pequeños, que la mamá de los niños más pequeños, de una nena que tiene 2 años de edad, que también fue víctima de abuso, ella puso también con otra mamá también, pusieron el tema de como un control disciplinario, no sé cómo se llama el tema de la fiscalía, por el tema de la fiscal, porque lastimosamente ella en el pasillo decía, voy a archivar todos los casos del CROSS. ¿Cómo voy a hacer archivar si tu Eso lo obligación? decía y ustedes le escuchaban. Ajá. Entonces, ella como obligación Ujú. tenía que investigar un delito. Había sido, o sea, tanto metió las manos el colegio en la fiscalía de Rumiñahui que muchos procesos posteriores, muchas denuncias no quisieron receptarlas. Nos tocó ir hasta la fiscalía de, no sé, ¿no? Algo como derechos humanos, aquí Ujú. en Quito, hacer una reunión, explicarle, y ella les acompañó a estos padres que no les dejaban poner la denuncia para que la fiscalía pudiera aceptar sus denuncias. O sea, tanto así. Ya, tanto así que ni siquiera tuvieron como ciudadanos la oportunidad de poner la denuncia sin que vaya la fiscalía atrás a decir, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué no puedes aceptar la denuncia de los niños? ¿Ya? Entonces, estamos hablando de una cámara para niños de 2 años, 3 años, que no es amigable. Estamos hablando de una niña de 2 años que no se compara con el mío que tiene 5. ¿Ya? Que son 3 años de diferencia, que mi hijo puede contestar las preguntas de la fiscal, del juez, del abogado, defensor del tipo y Le muchas cosas. hicieron a la niña de 2 años Sí, le por hicieron. pedido de quién, de la fiscal. Por pedido, sí, supongo que sí, de la fiscal. Y a la niña, de la niña de 3 años también. A su hija también le Qué pidieron. horrible. Entonces, y con ella fue terrible. ¿Puedes Terrible, contar? claro. En mi caso, mi pequeña tenía 3 años y las preguntas, perdón la expresión, pero más estúpidas. ¿Qué color era tu uniforme? ¿Cuántos profesores eran? Una niña que recién está desarrollando el lenguaje, Y aprendiendo colores y aprendiendo colores, qué es, nociones básicas, o sea, era una estupidez.
¿cómo se llamaba tu colegio? Entonces mi hija decía, el Kids, ya no el Dalcross Kids, ella siempre le dijo el Kids. Entonces se regresaban a ver, ¿qué color era tu uniforme? O sea, yo era así como, o sea, ¿qué les pasa? O sea, realmente fuera de O sea, lugar. no había, por parte del equipo técnico que se supone es la psicóloga que debía estar ahí, un conocimiento, cómo ser el manejo de preguntas forenses a una niña de 2 años, porque no es lo mismo un niño de 10, de 5, de 2. Así A es. una niña de 2 años no se le puede preguntar cuestiones directas, es otra forma. Debe manejarse algo lúdico, debe manejarse un Exacto. escenario distinto. Yo hice la misma pregunta, porque realmente en esas edades, como psicólogos, sabemos que ellos no tienen un lenguaje estructurado, sino es a través de algo lúdico, dinámico, con Claro. muñecos, plastilinas o serie de cosas, donde fue detectado de esa manera lo que le pasó a mi hija y con sintomatología, porque ella vomitó, se enfermó en ese momento. Entonces, en el momento que estuvieron en la cámara GESEL, la psicóloga, antes de entrar, me dice, es que se le va a hacer preguntas. Y yo le digo, o sea, pero preguntas cómo, o sea, porque nunca había estado en un caso así. Entonces dije, o sea, yo no entendí bien la estructura, realmente yo no lo entendí. Entonces, al momento que salimos, la psicóloga mismo me dice, es que así mismo es. Y le digo, pero, o sea, como una niña de 3 años que todavía no desarrolla el lenguaje, porque ella tenía todavía un retraso del lenguaje, le van a hacer hablar, o sea, le van a preguntar cosas así. Directas. Exacto. Y ella me dijo, no, es que así es la estructura y así nos manejamos y es que así es la fiscalía. Esa fue la respuesta, totalmente. Sería bueno que haga conocer para que se le Lo revise. hicimos, lo Sí, hicimos. ya lo Sí, hicimos con la niña de 2 años también, porque realmente, claro, o sea, como yo digo, en ese momento hasta yo me quedé así, ¿no? Como, ¿y? Y no salió nada, absolutamente es que nada no con iba a esas salir. preguntas. Entonces, realmente, y como yo lo vi y cuando le hicieron la primera evaluación, ella hizo con plastilina. Y como digo, mi hija tuvo esa reacción, se enfermó en ese momento, vomitó, se puso malísima. Y ese es el informe que yo llevé al colegio, en el cual supuestamente te iban a apoyar porque yo trabajaba ahí. Yo estaba en admisiones, trabajando ya medio tiempo, porque yo renuncié a un DS ahí por la estructura que ellos estaban llevando. Entonces, realmente yo no quise seguir. Y al momento que yo llevo el informe de mis 2 hijas, la rectora me dijo: "Sí, te vamos a ayudar y todo, y cuenta con nosotros". Ellas como mamás externas y yo como trabajadora de ahí. Entonces dije, bueno, veamos qué nos ayuda. No, no ingresa a fiscalía. Yo, ¿cómo no va a ingresar a fiscalía el otro día? No, sí ingresó. Y de ahí cuando íbamos a hacer los trámites decían, no, la directora, la rectora en ese caso, mandó una carta, mandó una carta diciendo que el profesor nunca fue el profesor de ella. O sea, encima, yo le llamé ese momento y le dije, Nancy, ¿qué pasa? Y me dice, yo estoy diciendo la verdad. Le dije, no, porque yo vi que ese profesor, a pesar de que no era profesor de mi hija, les daba clases. Y mi hija mayor se acuerda el día, la hora, todo. Y ese caso se detuvo bastantísimo. Ese No hay caso ninguna diligencia. aún no sale absolutamente nada. Entonces, realmente el seguimiento, yo te digo, yo renuncié al colegio porque yo no sentía el acompañamiento. Entonces estamos evidenciando que aquí solo se ve la marca comercial, les interesa que no se dañe la imagen del colegio antes que la situación humana que han vivido ustedes, los niños, que sería lo primordial, porque se supone que toda entidad educativa debe manejar el interés superior del niño. Eso es algo que desde la justicia también debemos manejarlo. Quiero que me indiquen, yo sé que ustedes están pasando por momentos muy duros, pero como corolario, ¿qué mensaje mandarían a otras madres? ¿Qué es lo que debemos hacer como madres en relación a prevenir que algo así suceda? Cada una me va a decir en un minuto qué es lo que harían, qué darían de consejo a una madre. Esta es una revista amplia, vamos a llegar a muchas mujeres, madres, también a los padres, y
Es complejo lo que ustedes están viviendo y no desearían que otros lo vivan. ¿Qué aconsejarían? Pero luego también pueden decirme qué aspiran de la justicia, qué quieren de la justicia. En un minuto cada una me podrían decir. Bueno, yo aconsejaría creer a los hijos, porque si un niño de 5 años habla de un tema de abuso sexual, es porque lo está viviendo, ¿sí? Creer a tus hijos, denunciar, porque si no denuncias esto no va a parar nunca. Em, ¿Qué aspiro de la justicia? Que lo meta preso, que es donde debe estar, no libre, no encontrándose con nuestros hijos. O sea, de verdad, debe estar preso. Y todas esas personas que ayudaron a que él esté en libertad deberían ser también puestas en donde debe estar en la cárcel. Porque si bien yo sé que es el mensaje, pero nos olvidamos contar que una de las profesoras, la tutora de mi hijo que le conoce por 3 años, casi va presa en el tribunal penal por mentir, ¿ya? Por mentir. Eso es Casi va delito. presa. Entonces, ¿qué esperamos de la justicia? ¿Qué necesito de la fiscalía? Que vincule a todas las personas responsables, a esas profesoras negligentes, que todos ellos paguen lo que hicieron o no hicieron para cuidar a nuestros hijos. Una sanción. El mensaje de mi parte es igual, o sea, creer a nuestros hijos. Saber por qué ellos tienen conductas a veces que uno no entiende como mamá o piensa que, como decían antes, tuvo tal vez alguna pelea, algo con algún compañero, pero el indagar más allá de eso es lo más importante. Creer, estar pendientes. A veces dicen es que la mamita metida. No, no es la mamita metida. Es la mamá que le interesa en realidad lo que está pasando su hijo dentro de las instituciones educativas. Y realmente yo le digo de qué esperar de la justicia ha sido tan decepcionante y perdón en todas las entidades, porque realmente no les ha importado y perdón que lo diga, en los distritos, saber qué pasó con nuestros hijos, dónde están, qué seguimiento, exigir y siempre exigir como padres, porque eso hemos hecho, encontrar gente que estamos en un mismo camino y ayudarnos. Eso es lo que a nosotros también nos ha aliviado mucho, habernos encontrado en diferentes, porque éramos de diferentes niveles, totalmente muy aparte, yo trabajaba ahí, entonces realmente encontrar esa fuerza en los papás es lo que nos ha hecho realmente afrontar y enfrentar a la justicia. Y nosotros sí pedimos la cárcel a este desgraciado, porque realmente no puede estar libre. Nos hemos encontrado con él en muchos lugares y ha salido como rata corriendo, pero nosotros sí exigimos a la justicia. Queremos verle preso porque eso es lo que se merece. Y eso vamos a seguir exigiendo y vamos a seguir peleando y a seguir luchando porque no puede quedar en la impunidad. Bueno, de mi parte, a más de creerle a nuestros hijos, es importante que así te llamen la mamá metida, la mamá que está aquí buscando, preguntando, pidiendo, exigiendo. eh, Uno como mamá, como papá, siempre debe estar detrás de aquellos profesores, de todos en absoluto, y estar pendiente al 100%, porque no es posible que todo el discurso de todas las profesoras siempre fue: su hijo está bien, su hijo está feliz, su hija está feliz, viven en armonía, están tranquilos, disfrutan, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando como mamá ya tienes una corazonada a veces y evidencias negligencia, tal vez desde el primer día que llegaste a esa institución y estás detrás de eso, detrás de eso, detrás de eso y sigues viendo que tu hijo no está siendo bien cuidado. Entonces uno como mamá siempre detrás, siempre exigiéndoles. Y a quienes van a empezar de pronto en esta vida escolar, en los preescolares, que siempre estén pendientes de averiguar quién es la profesora, quién es la directora, de indagar. Y qué pena si incomodamos a las instituciones educativas. Y qué pena si se incomodan los directores, los dueños, etcétera. Es el lugar en donde nuestros hijos pasan el 50% del tiempo y debe ser un lugar que realmente te garantice seguridad. Esa es mi recomendación. Y por otro lado, exigir a la justicia
que este hombre debe estar preso. Es un peligro para la sociedad. No es un niño, no son 3 niños, son 15 y no fueron solamente 15. El Dalcross Kids albergaba 82 niños y todos estuvieron a la merced de él. Entonces, no es posible que una persona que significa un peligro a la sociedad siga en libertad y defendiéndose en libertad. Como decía una de las mamitas, ¿cuántos niños más necesitamos para que al tipo le dictaminen cárcel? ¿O estamos esperando que haya un agravante al mismo delito para que suceda lo que tiene que suceder? Bueno, de mi parte, yo creo que de qué signos debemos estar pendientes, lo que ya habíamos comentado, creerles a nuestros niños ante todo. Un niño no te miente, ellos te dicen la verdad y a nosotros como madres, que son a las figuras a las que más confianza nos tienen, nos cuentan, nos dicen. Y si no nos cuentan, darnos cuenta por el cambio de emociones que tienen, por el cambio de actitudes que presentan, tener en pendiente eso siempre. No tener miedo, no tener miedo a denunciar, no tener miedo a que nos vean en público. Aquí estamos nosotras como madres dando la cara, porque sí, es verdad, al principio nos daba miedo, pero no. Ahora estamos unidos y lo que queremos es justicia. No es justicia que una persona que está atentando en contra de niños menores de 5 años esté andando por la calle libre, como si nada hubiera pasado. Consiga un trabajo normalmente, como si no tuviera un delito. No es una garantía que él vaya a firmar cada miércoles una hoja diciendo que sí, que fue a firmar, nada más. No nos asegura nada, no nos garantiza nada. Eso no es justicia. Y también que nos den seguimiento al resto de casos. Nuestro caso es un caso ordinario. Eh, Mi hija fue llamada en 2 ocasiones para la valoración psicológica y son respuestas tan indignantes por parte de la fiscalía que te dicen en el primer llamado se equivocaron de fecha y se equivocaron de persona. En el segundo llamado, que la persona que estaba a cargo de eso justo ese día le cambiaron de funciones y no le puede tomar la declaración, no le puede hacer la valoración a la niña. Y son cosas tan injustas, cosas que tú te preguntas, ¿cómo es que tenemos una justicia en nuestro país? A raíz de esto, yo tengo muchas personas que se han acercado a mí y me han dicho, yo pasé por lo mismo, pero yo me cansé de estar en la fiscalía, me cansé de hacer las diligencias y hay un Dios y hay una justicia divina. Y eso es lo único que les consuela, lamentablemente. Gracias. Bueno, de mi lado, decir a toda la comunidad, perdón, a toda esa comunidad que en algún momento tachó de mentiroso, especialmente a los niños de Fragancia, que no, aquí estamos, las mamás dando la cara por ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los pequeños valientes que rompieron el silencio. Que crean en sus niños, crean en las alertas, confíen en todo lo que les digan, porque ellos hablan porque algo está pasando. Validen los síntomas que ellos tienen, los cambios sobre todo de emociones, de carácter de ellos, que ellos principalmente sufren en silencio, son manipulados por personas malas que lamentablemente hay aquí en Ecuador, hay aquí en el mundo. Y claro, uno de ellos es este pedófilo, perdón la expresión, pero eso es lo que es. Es un pedófilo que está andando en la sociedad libre y tranquilamente, que se ha topado con varios niños que nosotros, claro, tenemos que esquivar, tratar de ir por otro lado para que no vivan o no revivan todo lo que este infeliz les amenazó en su momento. Por otro tema, pedir a la justicia que realmente vele por los derechos de los niños, porque eso tiene que ser la prioridad en sí, en todo el mundo, no solo aquí en Ecuador. Que nos ha decepcionado la justicia, nos ha decepcionado una y mil veces. No solo la justicia, a nivel fiscalía, a nivel judicatura, a nivel de Ministerio de Educación también. Nos ha decepcionado un montón, porque deberían haber reglas, seguimiento, algo para profesores negligentes, profesores abusadores, profesores violadores, para que no vuelvan a ejercer este tipo de trabajo en ningún otro instituto. Eso. Muchísimas gracias a usted, Gina, por darnos este espacio también. Como usted palpa, va a ser un año y el dolor sigue ahí. Pero también quiero decirles que esta lucha va a seguir. Aquí solo estamos 5 mamitas,
pero atrás de nosotros hay más de 16 familias que vamos a seguir en la lucha y seguiremos hasta conseguir la justicia, que esperemos que este país no nos defraude. Gracias. Solo quiero, más allá de agradecer, entiendo que ustedes son mujeres muy valientes. Son un ejemplo de lo que nosotros llamamos la sororidad. Se ayudan unas a otras, se impulsan unas a otras para enfrentar esto que es tan doloroso, tan desgastante, porque más de una persona ha sentido lo que es la justicia. Y la justicia, a veces yo creo que deberían hacer dar la cara y ya no tener esto de impedir que se le vea al agresor, que no se lo conozca, que este tipo de... No, ustedes están dando la cara y son víctimas, porque no solo son sus hijos, son ustedes también, las familias. Su proyecto de vida se cambió de pronto y eso es una afectación. Sin embargo, ustedes están dando la cara porque creen en que debe ser sancionado, en que este hombre es un peligro para otros niños y eso es lo que se debe impedir, que haya impunidad. Que a veces el Estado, con cuidar de las entidades educacionales, que la imagen, que el negocio, no se cuida el interés superior del niño y primero son nuestros niños. Yo siempre he pensado que se debe impulsar el principio de celeridad y sancionar a esos funcionarios que cubren, que tapan, que dañan, que no permiten que se dé la auténtica justicia. Deben ser sancionados. Yo solo tengo que agradecerles que hayan venido acá a Bagre. Bagre es una revista que no solo presenta el lado feminista de las mujeres, sino un lado humano que nosotros aspiramos tratar de prevenir. Ustedes nos ayudan a prevenir, indicando a los padres que los monstruos no están en las películas de terror, a veces están en los colegios, en las escuelas. Muchas gracias con todas por su presencia el día de hoy. Gracias, Jen.